¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, en los años 60, en plena Guerra Fría, Estados Unidos creó un programa de defensa llamado Cúpula Cromada, que consistía nada menos en que aviones cargados de bombas atómicas debían volar las 24 horas del día cerca de las fronteras soviéticas para poder responder inmediatamente a cualquier ataque ruso. Estas aeronaves pasaban diariamente por encima de nuestro cielo, donde repostaban con aviones cisterna que despegaban de las bases de Zaragoza o de Morón. Pues vaya peligro para los que están debajo. Pues sí, Javier Ángel, sí. Y además ya sabes lo que dice el refrán. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Pues eso pasó en nuestro espacio aéreo, que al final un avión cisterna que salió de Morón y uno de los bombardeos B-52 chocaron en pleno vuelo y se precipitaron sobre la localidad almeriense de Palomares. Por fortuna, los achicharrados restos de los aviones impactaron en lugares despoblados, pero el problema fue que en el regalito iban incluidas 4 bombas atómicas más potentes que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¡Qué barbaridad, Feliciano! La que se hubiese organizado si alguna de esas bombas atómicas hubiesen explosionado. Afortunadamente, las bombas no estaban montadas para su lanzamiento, pero aún así, crearon un grave problema, Un problema que incluso ha llegado hasta nuestros días, pues la sombra de la radioactividad sigue presente en la zona. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Una bomba cayó al mar, otra cayó en tierra sin problemas, pero a las otras 2 no les funcionó el paracaídas y se desintegraron al chocar con el suelo. Y claro, repartieron a placer todo su polvo radiactivo. El incidente resultó muy enojoso tanto para el régimen de Franco como para la administración americana, así que enseguida se pusieron de acuerdo para llevar el asunto con el mayor disimulo posible. Para tapar todo, lo primero que tenían que hacer era localizar la bomba hundida en el mar, antes de que los rusos la encontraran, porque como es lógico, el servicio de espionaje soviético ya estaba al cabo de todo. Entonces, digo yo que los americanos desplegarían muchos barcos y mucha tecnología de aquella época. Sí, incluso trajeron 2 submarinos, pero a la vez fueron muy previsores y usaron un sistema más convencional, como fue contratar a Paco, un pescador de la zona que dijo haber visto caer la bomba y que sabía dónde estaba, y que, por cierto, a partir de ese día ya pasó a la historia local como Paco el de la bomba. Pues a Paco el de la bomba le pagaban 8.000 pesetas por cada día de búsqueda, que repartía equitativamente entre toda su tripulación. Estas 8.000 pesetas diarias superaban con creces las ganancias que obtendrían con la pesca, así que durante 81 días estuvieron mareando la perdiz hasta que al final Paco dijo aquí. Y efectivamente allí, a 750 metros de profundidad, encontraron la famosa bomba. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos. Vaya. Y oye, y Feliciano, ¿y con las bombas que cayeron en tierra, qué hicieron? Bueno, pues ese fue el verdadero problema, porque al chocar con el suelo se desintegraron y el terreno se quedó contaminado con el polvillo radiactivo de los 9 kilos de plutonio que llevaban almacenado. Bueno, se hicieron unas labores de limpieza muy apresuradas, muy chapuceras, porque como hemos dicho, ninguno de los 2 gobiernos querían dar notoriedad al asunto. La verdad, además, que es un tema complicadísimo, Javier Ángel, porque fíjate, estamos hablando de microscópicas partículas de polvo radiactivo esparcidas por miles de metros de tierra. Al final, pues los norteamericanos se llevaron unos 5.000 bidones de tierra, entre los que se piensa que no habría más de 270 gramos de plutonio. Fíjate tú qué relaciones de calidad-peso. Bueno, entonces vamos a ver, mira, toda esta opacidad pues levantó y sigue levantando muchas suspicacias, ¿no? Oye, Feliciano, y una duda. ¿No protestó la gente en ese momento? Bueno, a ver, Javier Ángel, esto sucedió en pleno franquismo, ¿no? Y pocas protestas se podían hacer. Pero sí que hubo un lance muy curioso. Mira, la duquesa de Medina Sidonia, la llamada Duquesa Roja, al año siguiente del accidente encabezó una manifestación en defensa del derecho de los agricultores de Almería a ser indemnizados, porque claro, sus tierras habían quedado inhabilitadas para el cultivo. La duquesa fue detenida por la Guardia Civil sin contemplaciones y se organizó un verdadero escándalo entre la alta sociedad. Fue juzgada y encarcelada,
Y la duquesa no se llegó a chupar los 4 años de cárcel que le cayeron, pues porque en el camino, bueno, en la época de Franco cada poco tiempo siempre había una amnistía, un indulto general para ir vaciando las cárceles. Vaya, vaya, qué imagen tan curiosa la de una duquesa detenida por la Guardia Civil en Andalucía por defender a la gente del campo. Bueno, es que en Palomares se dieron imágenes muy curiosas, ¿eh? ¿Y la prensa cómo reaccionó en ese momento? Vamos a ver, Javier Ángel, en esos tiempos, en los años 60, pues la prensa española no reaccionaba, ¿no? Obedecía y bastante tenía, ¿no? Porque estaba totalmente controlada por el régimen de Franco y de su censura previa a la publicación de cualquier información. Pero no creas, que la prensa libre americana también se encontró con muchísimos problemas. Su gobierno lanzó una tremenda campaña de desinformación que negaba contumazmente la caída de las bombas. El esperpento llegó a su máximo esplendor cuando un portavoz de las Fuerzas Armadas llegó a decir, escucha bien, Javier Ángel, a ver si lo entiendes, no sé de ninguna bomba perdida, pero no hemos logrado identificar positivamente lo que creo que estamos buscando. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu Radio Moscú, claro, también desinformó a su manera y difundió la especie de que toda el área estaba inundada de una radioactividad letal. Y en esa época, bueno, la Radio Moscú tenía mucho predicamento, ¿no? Oye, supongo que además del daño a la agricultura local, la industria del turismo, digo yo, que también se resentiría. Claro, claro. A ver, todas estas informaciones que empezaban a florecer por la prensa internacional, hombre, eran un verdadero torpedo en la línea de flotación de nuestra incipiente industria turística. Entonces, entre el estirado y aburrido establishment franquista, apareció la figura de un joven político que se jactaba de haber sido el número 1 en todas las oposiciones a las que se había presentado y que venía con ideas muy innovadoras, como la creación de una gran industria turística que abriera España al mundo. Se trataba de don Manuel Fraga Iribarne, a la sazón ministro de Información y Turismo. Y ya en la democracia, fundador del Partido Popular. Y uno de los padres de nuestra Constitución. Entonces, a Fraga se le ocurrió la genial idea de que un ministro de Franco, el embajador americano y algunos jefes militares se bañaran sin ningún pudor en las supuestas playas contaminadas de Palomares, ante la atenta mirada de las cámaras y los flashes de la prensa nacional, pero sobre todo internacional, que es la que interesaba. Ese baño ha sido famosísimo. En ese momento en que las señoras de los ministros llamaban por teléfono al director de Televisión Española para protestar por los escotes de las presentadoras, era totalmente impensable la aparición en el telediario de un ministro en bañador. Bueno, pues ese gesto tan rompedor de Fraga ha quedado como una de las imágenes icónicas del desarrollismo español. Y ya no sé lo que hubiera pasado si a Fraga le hubieran dejado llevar a cabo su verdadero plan hasta el final. Ah, Feliciano, pero ¿había otro plan? Pues mira, Javier Ángel, resulta que el picarón de don Manuel se había informado de que muy cerca de la playa se estaban rodando unos espaguetis western, ¿no? ¿Te acuerdas esa época en Almería? Sí, sí. Y este en concreto se titulaba Las 7 Magníficas. Y Fraga quiso contratar a las 7 actrices para que se bañaran también con ellos. Imagínate, Javier Ángel, a don Manuel Fraga Iribarne, al señor embajador americano, amén de los altos mandos militares, saltando y jugueteando sobre las olas de la playa con las exuberantes actrices en bikini, Ann Baxter, María Maor, María Perchi y otras muchas. tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Para desgracia de las generaciones venideras, la plana mayor del Ejército del Aire nos surtó tan excelsas imágenes, al negarse en redondo a brindarnos su aparición entre las olas con las starletes, alegando que la cosa era muy seria y que solo se podían bañar los señores. Pues qué pena. La verdad es que si a Fraga Iribarne le hubiesen dejado llevar a estas actrices a la playa, yo creo que hubiera dejado en nada el famoso baño de Anita Ekberg y Mastroianni en la Fontana de Trevi. Aunque parezca mentira, este baño de Palomares no fue el más comprometido en la vida de don Manuel Fraga. ¿No? Cuenta, cuenta. Pues mira, ya en los tiempos de la transición iban de campaña electoral por la Galicia más profunda Fraga y el genial Pío Cabanillas,
un político gallego, de los que siempre iban 2 o 3 jugadas por delante del balón. Era verano, hacía un calor de 1000 demonios y en esa época pues no llevaban aire acondicionado en el coche. Iban por una desierta corredoira de tercer orden y por debajo de la carretera serpenteaba un delicioso río gallego de aguas frescas y cristalinas. Así que don Manoliño le dijo: «Oye, Pío, yo no aguanto más este calor. ¿Y si nos damos un chapuzón en el río?» Y don Pío le respondió: «No hay nada que más me agradara, pero por desgracia no trajimos los bañadores». Entonces Fraga le dijo: «¿Quién necesita bañador? Nos metemos en pelota pecada si por aquí no hay nadie. ¿Qué problema hay?» Dicho y hecho. Pararon el coche en la cuneta, se bajaron al río y en esos momentos de máximo placer, casi diría yo que de éxtasis, propiciado por el frescor de las saltarinas aguas del cauce, no se percataron de que arriba en la carretera había parado un autobús y que por la ladera bajaba toda una excursión de bulliciosas jovencitas con sus profesoras a la cabeza, cámara de fotos en ristre. Cuando se dieron cuenta ya era tarde y salieron del agua a toda prisa en busca de sus ropas. Don Manuel, víctima de su instinto, mientras corría hacia la ropa, se intentaba tapar las partes pudendas con sus manos, mientras don Pío le prevenía: «Allí no, Manolo, allí no, las manos a la cara, tápate la cara». ¡Qué grande era Pío Cabanilla! La moraleja, Feliciano, va a ser que nunca se debe salir de casa sin un bañador en la mochila. Por lo que pueda pasar. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.